En abril 2011, una serie de eventos cambiaron para siempre el rostro de la comunidad de San Juan de la Maguana en República Dominicana. Este es el relato del asesino Daniel, llamado también como David, porque nació el día en que el huracán David azotó al país, o como más fue conocido, Petete, un hombre que hizo cosas espantosas como descuartizar a otro hombre y comer partes de este, lo que lo convierte en el criminal protagonista de historias aterradoras, historias que sembraron un gran terror y dejaron un rastro de miedo para siempre. Hitler nunca más pudo dormir. Aquellos estaban tan atemorizados que las iglesias no daban a darnos una pista de aquel monstruo, la vida de los otros. Según dicen, la madre de crianza afirmó que David Castillo, alias Petete, desde niño aspiraba a convertirse en un hechicero y gran delincuente. Este vivía con ella desde muy pequeño porque su madre biológica no tenía para sustentarlo. Contó que recogió a Petete en una cocina donde dormía y se lo llevó a su casa, que trató de darle una educación para que creciera como un niño normal, pero que a este no le interesaba la escuela ni aprender, tampoco compartir con los demás. Solo le apasionaba robar, matar y volar. También cuenta que Petete fue criado como un joven tranquilo, pero que todo cambió cuando empezó a embriagarse y a consumir drogas. Su comportamiento llegó a tal punto que ella misma, siendo su madre, se sentía amenazada y le pedía que se fuera de la casa. Lo que parecía un día común, 20 de abril 2011, se tornó en una tragedia espantosa. Luis Noel, conocido por sus vecinos como Papito, trabajaba en su terreno en Loma de Yaque cuando fue atacado por Petete, quien quitándole su filoso machete tomó a este hombre y cometió uno de los actos más horrendos vistos en el país. Decapitó a su víctima, lo descuartizó y colocó las piernas y los brazos en cruces, le cortó la masa de los glúteos y los muslos, abrió el cráneo y extrajo parte de la masa encefálica y desapareció. Lo que hizo esta escena aún más escalofriante fue cómo encontraron el cuerpo, descuartizado y colocado con una frialdad que conmocionó a todos. Este acto marcó el inicio de una ola de terror. Con el rumor de los actos de Petete, el miedo se propagó rápidamente. Los estudiantes dejaron de asistir a las escuelas y los agricultores temían salir a sus terrenos. Las noches eran inquietantes, cada ruido levantaba sospechas. Las autoridades, lideradas por el coronel Aquino Radamés Reynoso, emprendieron una intensa búsqueda, pero Petete parecía tener un conocimiento exacto de los terrenos, moviéndose entre montañas y bosques, eludiendo cualquier intento de captura. El coronel creía que el descuartizador podría haber muerto por inanición, pero seguían buscándole porque el temor y el pánico se extendía y esto traía consecuencias. Tenía la creencia de que alguien, algún familiar o amigo del descuartizador le estaba colaborando con el suministro de información en torno a los movimientos tras su captura en las lomas del Yaque, Arroyo Cano y en las proximidades de la cordillera central. Pero 4 días después aparecieron 2 caballos descuartizados en las mismas circunstancias, también con parte de las masas retiradas, lo que puso a pensar a las autoridades que Petete se estaba alimentando con carne humana y de animal, en lugares tan remotos que las autoridades no podían penetrar para localizarle. El hallazgo de los caballos descuartizados desconcertó aún más a las autoridades y a la población en general. Andaba suelto un descuartizador caníbal que se movía rápidamente dejando sangre y muchas muertes, y que ni la policía podía capturar. La búsqueda se expandió hasta áreas rurales de Boechío y Padre de las Casas en Azua. Equipos con perros rastreadores recorrieron cada rincón, pero Petete seguía esfumándose como un fantasma. A medida que los días pasaban, el pánico aumentaba. Algunos residentes incluso comenzaron a armarse, temerosos de que pudieran ser las próximas víctimas. Las autoridades aseguraban que estaban haciendo todo lo posible, pero las respuestas eran pocas y el miedo mucho.
En las calles, caminos, carreteras y callejones, la gente andaba espantada porque la noticia de que Petete andaba suelto y cometiendo crímenes y más crímenes se fue extendiendo como la verdolaga en un cafetal, llegando a todo el país. La policía había recibido instrucciones precisas de que se mudaran a Loma del Yaque, permaneciendo allí hasta que apresaran a Petete, quien se había convertido en uno de los prófugos más buscados en los últimos tiempos. Pero todos tenían miedo. Había un miedo en general. La policía se mantenía fuertemente armada y algunos pobladores tomaron las escopetas y machetes. Se sorprendían de la manera tan rápida y sagaz con que Petete lograba moverse entre las montañas. El tema se convirtió hasta en objeto de burla por las autoridades y personalidades públicas. El procurador fiscal de Atomayor, Manuel Emilio, al despedirse en una de sus cuentas de Facebook, les deseó a todos que pasaran buenas noches y que tuvieran lindos sueños con Petete. Danilo Medina, presidente de la República, dijo en reiteradas ocasiones que llevaba a los dominicanos en su corazón, pero que no había podido movilizar las redes sociales para promocionarse como lo había hecho Petete. En las redes jugaron con este tema, felicitando a Petete por ser mejor candidato que Hipólito Mejía y Danilo Medina, y que esto solo lo había logrado matando gente. Y es que, por el boom de Petete, muchos de los otros temas del país, como problemas con suministros de agua potable, arreglos de las calles, narcotráfico y la corrupción estatal, quedaron relegadas a un tercer plano. En las calles, colmado, transporte, salones, en todos los lados se hablaba solo de Petete. Los noticieros estaban simplemente atemorizados. Una periodista que llevaba un reportaje sobre Petete dijo que en la zona imperaba el temor y que nadie salía de sus casas aún siendo Semana Santa. Su reportaje causó gran sensación porque alertó aún más a la población de que este criminal andaba suelto y las autoridades no habían hecho ni siquiera su retrato hablado. Muchos entendían que a Petete lo buscaban de manera ilógica por el miedo que tenían las autoridades. Un día allanaban 3 viviendas en un sector de San Francisco de Macorís donde supuestamente habían visto al descuartizador y luego le buscaban en Barahona como si Petete tuviese alguna forma de transportarse inorgánicamente. Al no aguantar las presiones de la policía y los rumores de que ella sabía dónde estaba su hijo escondido, la madre de crianza del supuesto descuartizador, Petete, se suicidó lanzándose del puente del río Yaque del Sur. Los moradores aseguraron que esa pobre mujer sucumbió ante las constantes presiones de la policía. El obispo José Dolores dijo a raíz de esto que Petete no iba a aparecer y que si lo hacía era muerto, porque habían personas detrás de él que lo usaban para vender drogas en la zona donde vivía. A pesar de los operativos intensivos, Petete nunca fue capturado. Su paradero sigue siendo desconocido hasta el día de hoy, convirtiéndose en una figura de leyenda local. Unos aseguran haberlo visto tiempo después, aunque no existe una sola foto de él. Esta comunidad perdió la paz, pues Petete no solo dejó un rastro de muerte, sino también un miedo que todavía persiste en las noches de San Juan de la Maguana. Pero aunque esta tragedia marcó su historia, es un pueblo resiliente, así que siguen adelante, pero recordando el pasado, por si regresa. Hitler nunca más pudo dormir. Aquellos estaban tan atemorizados que las iglesias no daban a Bartos una pista de aquel monstruo.